Les confieso que cuando el Señor me reveló acerca de los tiempos, yo me sentí un hipócrita, porque sabemos hablar, reconocer lo que pasa en la tierra, que va a hacer calor, que va a llover, que va a haber sequía, sabemos reconocer los aspectos que suceden en las estaciones, pero dice el Señor, hipócritas, no saben distinguir mi tiempo. Y cuando alguien dice que espera a Cristo, pero ignora los tiempos, tenemos un serio problema. Por ejemplo, ¿podemos nosotros saber en qué hora estamos ahora? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Hacemos así y decimos 9 menos cuarto. Se asusta, ¿no? 6:30, 6:35, ¿sí? Tenemos nosotros un reloj que nos permite ver el tiempo exacto de una hora del día. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo será el tiempo del advenimiento de Cristo? La palabra dice que ni los ángeles del cielo saben el día y la hora, pero el día y la hora hace algo a una expresión de exactitud, o sea, exactamente no sabemos ni el día ni la hora, pero el tiempo sí podemos saber, y Dios sí reveló en la Escritura muchas cosas acerca del tiempo, O sea que lo primero que vamos a hacer acá, vamos a hacer un reloj. Este reloj no va a tener 12 horas como tenemos nosotros, sino que vamos a poner nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro reloj tiene 7 números, ¿sí? Del 1 al 7. Ahora, yo puedo tener mi reloj con 12 horas, pero ¿qué necesito para saber la exactitud de mi tiempo? ¿Las qué? Las agujas. Tenemos una aguja chiquitita y una aguja más grande. La aguja chiquitita exactamente dice en qué tiempo estamos, en qué hora exacta, y la aguja más grande hace referencia a los minutos que van transcurriendo. O sea que acá tengo un reloj de 7 números, pero necesitamos nosotros las 2 agujas. Es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a usar la palabra para que primero, antes de hablar de los tiempos de Dios, podamos entender claramente qué nos dice la Escritura acerca de los tiempos. Abel nos dio una palabra de advertencia. Mírense ustedes mismos, comiencen a mirarse a sí mismos, empiecen a ponerse en cuenta. Si este mensaje, podemos nosotros decir, bueno, pero ese mensaje, ¿hace cuánto que está escrito? Es más, hasta el apóstol Pablo decía, nosotros que vivimos, seremos arrebatados. Él pensaba en un arrebatamiento inminente. Sin embargo, han pasado 2000 años. Pero creo que todos coincidimos que esto no da para más, que esto se va a terminar pronto. Ya la situación, algo habló Abel acerca de las evidencias climatológicas, catastróficas, terremotos, tsunamis. Ustedes deben estar al tanto incluso de cómo el Sol está empezando a hacer explosiones solares y tsunamis solares están llegando a la Tierra. Se están hablando de inversión de los polos, se están hablando de recalentamiento global. Hay muchas cosas que científicamente dan evidencia. Pero Jesús dijo, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra, pero no distinguen mi tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para distinguir los tiempos de Dios? Primeramente, debemos saber que Dios ha establecido un patrón de profecías cumplidas y para cumplirse. En el mundo, Israel es el reloj profético para el mundo entero. Todo lo que pasa en noticias, Israel está haciendo cada vez más noticias. Pero Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, ¿sí?, para manifestar todos sus planes y sus propósitos, es el reloj profético de las naciones. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 y vamos a ver algo. Dice Romanos capítulo 3, yo voy a leer desde la versión hebraica. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Podemos decir nosotros, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a los judíos. Y dice el versículo 2, mucho, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que les fueron encomendados, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Bueno,
En la versión hebraica dice una palabra que por lo general se lo usa más bien en el mundo del ocultismo, pero no es porque sea una palabra mala, sino que es una palabra usurpada por Satanás. La versión dice mucho y en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que le fueron encomendados los oráculos de Dios. Esa palabra oráculos nos lleva a pensar en el adivino, el curandero, pero en realidad la palabra oráculos es una palabra hebrea que quiere decir reconocimiento de los tiempos. Dios le reveló a su pueblo Israel los tiempos. Los tiempos. Les aseguro que lo que ustedes van a escuchar hoy nunca lo van a escuchar. Y no porque yo sea especial ni sea diferente a ustedes, solamente por pura gracia y por donde el Señor lo ha revelado. Pero todo esto está acá en la palabra. Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y siempre lo hemos usado ese versículo para los milagros, no tiene nada que ver con los milagros. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todas las cosas están reveladas acá en la Escritura. Ahora, fíjense ustedes que en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice algo y que revela algo muy profundo también. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Hablando acerca de los 12 tribus y las características de los distintos hijos de las tribus, dice el versículo 32. ¿Querés leerlo, Oscar? De los hijos de Isaacar, 200 principales. Primera de Crónicas, ¿no? Sí, es eso. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjense ustedes, Isaacar, ¿sí? ¿Cuántas veces han predicado, hermano, acerca de los hijos de Isaacar? ¿Cuántas veces predicamos acerca de los hijos de Isaacar? ¿Cuántas veces hicimos un devocional acerca de los hijos de Isaacar? Isaqué decimos, ¿no? Sí, Isaacar, uno de los 12 hijos de Jacob, de las tribus de Israel. Fíjense ustedes, los hijos de Isaacar, habían 200 entendidos en los tiempos de Dios. Si la palabra de Dios yo la uso únicamente para leer los versículos que a mí me gustan, bueno, hagamos una transliteración de texto que a mí me gusta y voy a tener así una Biblia chiquitita. Pero la palabra de Dios, todo tiene un propósito. Y acá habla de 200 personas entendidas en los tiempos de Dios y que Dios las ha revelado y que, dice Pablo, los judíos tienen una gran ventaja. Ellos saben los tiempos de Dios. ¿Acá hay algún judío? No, estamos fritos. Porque nosotros no tenemos una cultura hebrea. Desconocemos prácticas, costumbres, tiempos. Todo está cambiado. Porque nosotros tenemos una cultura romanista. Nuestra identidad religiosa viene de Roma, ¿sabía usted? De la Reforma de 1700. Ahora, por tras de esto nosotros nos damos cuenta de que se ha cumplido la profecía de Daniel cuando dice que ese cuerno pequeño de la bestia tenía boca y hablaba cosas blasfemas contra Dios y tenía autoridad para cambiar los tiempos y la palabra de Dios. Ese cuerno pequeño que es el Vaticano, conocido como la Gran Ramera, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ha cambiado los tiempos y ha cambiado la palabra de Dios. Por eso ustedes van a encontrar que la Biblia romana está transcripta para una doctrina extracátedra que se llama el catecismo, donde los 10 mandamientos están cambiados, donde hay muchas palabras agregadas y muchos libros apócrifos agregados. Pero también se va a dar cuenta de que ha cambiado el calendario. El pueblo de Dios fue establecido para manejarse por el calendario de la luna, el calendario lunar. Sin embargo, después de los distintos concilios papales de la Iglesia romana, se ha cambiado por el calendario solar. Por eso nosotros tenemos el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que lo ha patentado como la
el calendario oficial del mundo entero, el calendario del sol. Ustedes saben que la iglesia romana venera el sol y no a Dios. Ustedes habrán visto que cuando levanta el cáliz está el sol, en el pesebre el niño tiene el sol, van a encontrar en la tierra de los sacerdotes el sol. Es más, el culto oficial de toda religión es el día domingo, cuando el Señor santificó el sábado, por ejemplo. ¿Y por qué domingo? En inglés domingo es Sunday, que significa día del sol. Y todas estas cosas han sufrido un cambio. Y nosotros estamos tomando lectura de los días, por ejemplo, lunes por la luna, martes por el planeta Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y domingo día del sol. No es original. Ya estamos confundidos por ser gentiles en el tiempo de Dios. Segundo, empezamos a ver nosotros que ninguno de nosotros los cristianos, no digo que practiquemos porque no es nuestra costumbre ni nuestra cultura, pero realmente conocemos acerca de las fiestas solemnes que Dios ha establecido, y la tiene usted en la Biblia, el Levítico 23, son 7 fiestas solemnes y que son de Dios. Todo el pueblo de Israel son de Dios. Esas fiestas solemnes que es Pascuas, fiesta de panes y levadura, fiesta de primicia, fiesta de Pentecostés, fiesta de trompetas, fiesta del Día del Perdón y fiesta de tabernáculo. Son 7 fiestas. Decimos, no, pero eso son cosas de los judíos. No, dicen, Levítico 23 dice, estas son mis fiestas solemnes y servirán para medir mis tiempos. Y como nosotros no prestamos atención a esto, no sabemos en qué tiempo estamos. Por lo tanto, aquí hay una gran incógnita. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Fíjense ustedes, en la versión hebraica, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice esta traducción: si alguno habla, hable conforme a oráculos de Dios. Usted tiene la versión que dice, si alguno predica, predique conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Es una traducción. Pero en el hebreo es, si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Traducido quiere decir, si ustedes tienen que hablar, hablen acerca de los tiempos de Dios. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene su tiempo, es el tiempo Kairos. Nosotros tenemos nuestro tiempo, es el tiempo Cronos. Por eso el reloj es el cronómetro, podemos medir el tiempo. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar el tiempo de Dios? ¿Habrá algo que nos revele la palabra de Dios en qué tiempo estamos? Fíjense ustedes, no sería justo decir que en el mundo estamos en el año 2011, porque nosotros que abrazamos la era cristiana decimos que estamos en el año 2011. Sin embargo, el pueblo judío, ellos celebran en el año 5770 y la comunidad china está en el año 6655. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué año estamos? En el mismo planeta tenemos distintas maneras de ver el tiempo. Por lo tanto, no podemos ver la exactitud del año, pero sí podemos reconocer el tiempo de Dios. Y lo dice la palabra. Por eso es que Dios, previendo que íbamos a estar en un momento casi ya final, y no sabemos en qué tiempo estamos, Dios levantó de la tribu de Isaacar. ¿Quién eran los hijos de Isaacar? Personas que tenían discernimiento viendo los astros para discernir los tiempos de Dios. Por eso es que Nimrod lo primero que quiso hacer es levantar la torre de Babel, cuya cúspide dice llegue al cielo. No es que le iban a edificar hasta llegar al cielo porque jamás iban a llegar, sino que en la punta de esa torre querían hacer un observatorio de estrellas, de astros, para empezar a tomar lectura con inspiración satánica. De ahí viene, de la astronomía se transformó en astrología. Y ustedes van a encontrar los horóscopos y cuantas cosas. Pero la palabra de Dios dice el Salmo 19,
que los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia tus obras. Una estrella habla a otra estrella sin emitir palabra. Hay un mensaje. Había unos pastores allí en el oriente y vieron una estrella y supieron que había, dice, un nacimiento de un Mesías por los ángeles. ¿Se acuerdan que los ángeles bajaron? Y dice los sabios caldeos, vimos la estrella en oriente y vinimos a traer nuestros presentes. La Biblia nunca dice que eran 3 magos, ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. ¿De dónde sacamos eso? La Biblia dice que eran sabios caldeos. ¿Y saben qué sucedió? Lo que sucedió es que Daniel, 500 años antes que nazca Jesús, que Nabucodonosor lo había puesto como jefe de los caldeos, jefe de los sabios, ¿sí? Daniel, que había amasado mucha fortuna porque todos los honores había puesto sobre él profetizó sabiendo que aquel anciano de días, que es Cristo, iba a sentarse sobre el trono. Él dijo a todos los caldeos, un día van a ver la estrella en oriente y van a ir con todos estos regalos, estos presentes a darle a ese Mesías que a quien yo profetizo. Y ustedes saben que no vinieron Melchor y Gaspar con 2 cositas así. Habrán venido con una guarnición de camellos, una cantidad de gente para traer los regalos que venían de Daniel. Nada que ver con lo que nosotros creíamos. ¿Me van siguiendo? Entonces, los tiempos de Dios son importantes para discernirlo. Y la palabra de Dios lo dice. Porque dice que el pueblo de Israel, los judíos, tienen una ventaja. Ellos saben los tiempos de Dios. Nada más que ellos no creyeron en el Mesías como Cristo, el Salvador de ellos. Ellos esperan el Mesías, pero ellos saben claramente cómo va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque de esas 7 fiestas, esas solemnidades, tienen cosas puntuales. Jesús nunca hizo algo por hacerlo. Siempre que Él hizo algo, lo hizo por cumplir cada una de las fiestas. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Isaías capítulo 46. ¿Usted quiere saber en qué tiempo estamos? Lo va a hacer gozar esta palabra, esta enseñanza. Lo va a hacer aterrorizar también. Lo va a hacer reír, lo va a hacer llorar. Todo esto está acá en la Escritura. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Yo voy a leer siempre la versión hebraica, ¿sí? Recordando las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios semejante a mí, que anuncia desde el principio el fin y desde lo antiguo lo que no estaba hecho, y que digo, mi designio se cumplirá y hará todo lo que yo deseo. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que lo hace a nuestro Dios único y irrepetible? Que Él no hace como todos. Todos empiezan para terminar. Él primero termina y luego empieza. Yo anuncio el final desde el principio. Ahora, la palabra hebrea, principio, ¿sí? Ahí va el borrador acá, ¿no? La palabra hebrea principio es la palabra que se escribe así. Bereshit. La palabra Bereshit es la palabra Bet. De ahí viene la palabra Bet. ¿Y qué es Bet? Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Es como la B nuestra, nuestro alfabeto. A, B y C. En griego es alfa, beta, gamma. En hebreo es Aleph, Bereshit, Daleth y así hasta llegar a la final. La palabra Bet o Bereshit es la segunda letra del alfabeto, pero que significa
principio. O sea que el principio, Bereshit, significa principio. La palabra principio, que es la misma palabra hebrea traducida, y usted la conoce bien, se llama ¿cómo se llama? Cuando usted lee la Biblia, la palabra Génesis significa principio. ¿Por qué? Porque Dios es alfa, nada puede haber antes que Él. O sea que todo empieza en B, en beta, en Bereshit. Todo empieza en segundo lugar porque Él es el primero, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, si dice Dios, ¿qué Dios hay como yo que anuncio el fin? ¿En dónde? En Génesis. ¿A dónde tendríamos que ir nosotros para saber cómo son los tiempos de Dios? A Génesis. Porque Génesis es el principio. Yo anuncio el fin en el principio. Yo anuncio el fin en Génesis. Me empezó a conmover esto y dije, bueno, vamos a empezar a ver qué dice Génesis. Y Génesis, para poder entenderlo, vamos a ir al capítulo 1 y ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 1, del versículo 1 al 25, es principalmente un capítulo que por lo general se lo enseña en la escuelita dominical. Que tamaño capítulo donde los teólogos y doctores de teología y máster en divinidades deberían profundizar, lo hemos reducido al capítulo 1 simplemente una clase de la escuelita dominicana. Dios hizo el sol, al elefante, a la ballena, al hombre. Y en ese capítulo 1 tenemos lo más extraordinario de la revelación de Dios acerca de los tiempos. Fíjense ustedes, en el capítulo 1, del 1 al 25, Dios dice que creó todas las cosas, o reordenó toda la tierra, ¿en cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué hizo el último día, el séptimo? El día del descanso, el día del reposo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos una semana. No va a haber nunca un día 8, ¿sí? Este es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿El lunes? Domingo. O sea que acá vamos a poner la D para que identifiquemos. Domingo. ¿El segundo día cuál es? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si nosotros podemos entender que en Génesis capítulo 1 habla de cada una de las cosas que hizo Dios en cada día, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 14, sucedió algo. Dijo Elohim, Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, ¿sí? Para que puedan diferenciar entre el día y la noche y sirvan por señales, y ustedes tienen la palabra estaciones, ¿sí? Pero yo tengo la palabra estaciones traducida como para solemnidades. Solemnidades es la palabra Moab, que significa fiestas. Son las 7 fiestas de Dios. Los astros que Dios puso, viene a ser como que Dios puso en hora el reloj del hombre. El hombre se da cuenta que ya estamos en el atardecer y el anochecer porque ya el sol ya no está. Y nosotros medimos por el sol y por la luna cuándo es de día y cuándo es de noche. No tenemos otra manera. Ahora tenemos los relojes, obviamente. Pero nosotros estamos viendo que estamos en el crepúsculo. Ya está cayendo la tarde, está llegando la noche, ¿sí? Entonces, el sol y la luna sirven para eso. Pero Dios puso, dice, versículo 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar en la tierra, y fue así. E hizo Elohim 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir y gobernar el día, y la lumbrera menor para regir y gobernar la noche. Y puso las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y la mañana del día 4. O sea,
que en el cuarto día, ¿qué hizo Dios? Creó al sol como la lumbrera mayor. En el cuarto día, Dios creó al sol como la lumbrera mayor. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros podemos ver que esto es un modelo que Dios ha establecido para saber en qué tiempo estamos, vamos a darnos cuenta que así como Dios creó el sol en el cuarto día, en el sexto día, ¿qué fue lo último que creó Dios? El hombre. Al hombre. Vamos reteniendo esto. El sol en el cuarto día y el hombre en el sexto día. Ahora, si dice que Dios anuncia el fin en Génesis y la primera señal del tiempo visible que aparece en la Biblia es la semana de la creación, vamos a darnos cuenta de que Dios nos está diciendo algo allí. Hay algo muy claro en esto. Alguien que busque Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 y otro que busque Salmos 94. Vamos a leer por favor esto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 y otro que busque el Salmo 90 versículo 4. ¿Quién tiene Primera de Pedro capítulo 3, 8? Que lo quiera leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Ese es Primera de Pedro? Sí. Primer 3, 8. Perdón, entonces dije mal. Segunda de Pedro. Disculpe, hermano. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, Ahí está. que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos sabían eso? Dice, amados, no ignoréis esto. Cada vez que la Biblia dice que no ignoremos algo, es porque es muy importante. Que para con el Señor, no dice para el Señor, porque para el Señor no tiene día ni años ni eternidad. Dios habita la eternidad y la eternidad habita en Dios. ¿Sí? Para con el Señor. ¿Cuántos están con el Señor? Amén. Bueno, o sea, es para nosotros. Para con el Señor, un día es como 1000 años. Ahí tenemos otra señal de tiempo para poder entender. Para con el Señor, un día es como 1000 años. ¿Quién tiene Salmo 94? Allá hermano, dígalo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Otra vez vuelvo a decir el Salmo de Moisés, que un día es como 1000 años. ¿Vamos bien hasta acá? Por tanto, si nosotros tenemos una semana de la creación, vamos a tener un paralelo muy claro. La semana de los milenios proféticos. ¿Vamos bien hasta acá? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000. Vamos bien, ¿no es cierto? Muy bien. Si dice que en el día 4 Dios creó a la lumbrera mayor, el sol, ¿quién será para los milenios proféticos? El sol. Malaquías capítulo 4 versículo 2, ¿qué dice? Malaquías no tan solo encontramos el versículo del viejo, ¿no? Hay otras cosas también para ver. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. ¿Lo tenés a ver allí? Malaquías 4, 1 y 2. Léelo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día ardiente, dice, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. El 2. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene un día de destrucción, no va a quedar nada, ¿sí? Ahora fíjense lo que dice el 2. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol, con mayúscula, de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis
y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien. ¿Quién es el sol de justicia que trae salvación en sus alas? Cristo. Cristo. Dice que Cristo es el sol de justicia. Saben que Jesús nació claramente en el año 4000. ¿Desde cuándo se manifiesta el tiempo de Dios para que podamos empezar a entender esto? En el año 4000 nace Jesús, el sol de justicia que trae salvación en sus alas. La palabra alas en hebreo significa, es la palabra tzitzi, que es los flecos del sacerdote donde las tablas deuterocanónicas estaban colgando. Esos son los flecos que la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto para recibir el milagro, ¿sí? Porque eso era el sacerdote que portaba la palabra. Entonces esa tzitzit es las alas de justicia. Ella se fue salva porque fue justificada, tomó justicia de Dios de ese lugar. Ahora fíjense ustedes, ¿cuándo empieza y cuándo va a terminar? Nosotros aquí encontramos un paralelo de la semana de la creación, de la semana de los milenios. Vamos a ver cuándo comienza el año, cuándo comienza el tiempo. Génesis, capítulo 7, ¿vamos bien hasta acá? Perdón, capítulo 8, versículo 4, ¿se acuerdan cuando el arca se posó en el monte Ararat y comenzó el nuevo tiempo? Dios había mandado juicio, había matado a todos los seres vivientes. Génesis 8, 4 dice, y el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca reposó sobre las montañas del Ararat. El pueblo de Dios empezó a tomar el tiempo de la oportunidad cuando el arca de Dios posó sobre el monte Ararat. Y desde allí comenzó a contarse el tiempo. Han pasado 4000 años y nació Jesús, el Cordero de Dios. Pero nosotros debemos entender que los latinos contamos los números o los ciclos diferentes a los hebreos. Por ejemplo, nosotros hacemos esto: 1, 2, 3. ¿Saben cómo hacen los hebreos? Ellos cuentan en ciclos terminados. Ellos dicen 1, 2, ¿lo entienden? 3. Por ejemplo, ¿cuándo fue el día de su nacimiento? 5 de octubre. 5 de octubre, ¿sí? ¿Usted cuántos años ha cumplido el 5 de octubre pasado? 53. 53. En realidad, para nuestra cultura decimos, yo he cumplido 53 años, pero en realidad lo va a cumplir cuando llegue al 5 de octubre de este año. Porque yo, por ejemplo, soy del 31 de enero, ¿sí? Y cumplí 41 años. No, cumplí. Estoy empezando a transicionar mi año. Cuando llegue el 31 de enero del año que viene, yo digo, he cumplido los 31 años. Lo has terminado. Lo he terminado el ciclo. Tenemos un año menos, ¿no es cierto? Hacemos el cálculo, nos conviene, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, nuestra cultura siempre va a ser diferente. Entonces, si decimos que Jesús nació en el año 4000, la historia nos dice que Jesús nació en el año 4000, no es al principio, sino al final. Cuando Jesús nace, muere y asciende, resucitado, han pasado 2000 años de una nueva era, la era cristiana. Por eso estamos nosotros en el año 2011. Esto es una cuestión matemática. Si ya Jesús en el año 4000, final, cumplido, nació y ascendió, y han pasado 2000 años, ¿cuándo se cumplió los 2000 años? Cuando llegamos nosotros al 31 de diciembre del año 1999. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, en el año 2000 se va a perder el mundo? ¿Se acuerdan que eso se decía, no? ¿Saben que hay gente que se suicidó pensando que llegamos al año 2000? Cuando éramos chicos decíamos, en el año 2000 van a volar los autos. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Había una serie que se llamaba 1999 y aparecían. ¿Te acordás? La era lunar, diríamos. Todo lo que era. Bueno, hemos llegado al año 2011 y no vuelan los autos, vuelan los precios, pero algo bueno. Pero no estamos tan errados, ¿no? Pero resulta ser que han pasado ¿cuántos años?
1000 y 2000 de la era cristiana. Ahora fíjense ustedes, si ya han pasado los 2000 años de diferencia, quiere decir que ya estamos en los primeros 11 años del séptimo milenio. Ya no es el año del hombre, porque el año del hombre era el 6, o sea, el milenio del hombre fue el sexto milenio, donde ha crecido la ciencia, la tecnología, la comunicación, la psicología y la maldad. Vio que lo iba a hacer alegrar, pero lo iba a hacer. Porque si ya estamos pasadito de la raya, quiere decir que ya estamos en el séptimo milenio, ya estamos en el día del Señor. Y hemos leído, viene el día del Señor, ardiente como un horno. Por eso cuando decía el profeta, pónganse en la cuenta. Pónganse en la cuenta. Lo vamos viendo. Ahora, ¿cómo puedo entender que esto es así? ¿Qué más dice la palabra? Bueno, para esto tenemos que ver nosotros que hay 7 milenios. 7 días de la creación, 7 milenios. 6 días de actividad, 1 de reposo. El día sábado es el sábado de Dios, es el día del reposo. El día o el milenio sabático va a ser el milenio del reinado de Cristo. Amén. O sea que si ya estamos en los primeros 11 años de ese día, quiere decir que es inminente la venida del Rey. Así es. Sí, en cualquier rato podemos ser arrebatados. Arrebatado. El arrebatamiento no tiene ninguna señal. La segunda venida tiene Le señal. iban a pasar 7 años y vamos a bajar para estar 1000 años, que sería el reposo. El reposo. 1000 años de fiesta, de reposo. Pero están ¿Qué va a pasar en ese 1000 años, Rob? Cristo va a gobernar literalmente desde Jerusalén. Y la iglesia, los que han sido arrebatados y han sido transformados y glorificados con Él y van a bajar con autoridad, dice, reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar? Los que han vencido con Cristo. Uno estará en un país, otro en otro país, otro en otro país, reinando. Ahí donde va a bajar la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Al final del milenio. Al final del milenio. ¿Pero dónde estará Jesús? En Jerusalén. Él va a ser el trono. Él es el trono. Jerusalén va a ser el centro, el trono. ¿Sí? Todo esto vamos viendo cómo se van dando acerca de los tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Acá tenemos nosotros un reloj y necesitamos tener las agujas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le queda al hombre? Vamos a ver Génesis capítulo 3. Perdón, capítulo 6. ¿Dirá Dios cuánto tiempo le queda al hombre? Dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Dijo entonces Yahvé, Jehová, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque ciertamente eres carne. Pues serán sus días, ¿cuántos años? 120 años. Bueno, acá aparece la palabra 120 años. Voy a borrar un poquito acá. ¿Cuántos días dice que va a ser del hombre sobre la tierra? 120 años. Bueno, hay dos hipótesis teológicas, pero que no son reales. La primera hipótesis es que son 120 años que le duró a Noé edificar el arca. Y la otra es la edad de los que van a vivir después del diluvio, 120 años. Veamos si son correctas. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 32, dice que era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuántos años tenía Noé? 500 años. Muy bien. Fíjense ustedes que
En el capítulo 21. 7, versículo 6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio ya? ¿Cuántos años tenía Noé cuando engendró a sus hijos? O sea que entre los hijos y el arca no puede haber pasado 120 años, puesto que los hijos de Noé entraron con sus mujeres. Y no eran criaturas que venían con la novia. Eran hombres que tenían sus mujeres. Por lo tanto, 120 años no le demoró a Noé edificar el arca. ¿Me están entendiendo? Esa es una hipótesis que se cae. La otra hipótesis es de que son 120 años lo que van a vivir los hombres después del diluvio. Veamos qué dice la palabra. Génesis capítulo 11, versículo 10. Estos son los descendientes después del diluvio. Estos son los descendientes de Sem. Era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 200 años después del diluvio. O sea que después del diluvio es esta generación. Y vivió Sem después de que entrara Arfaxad 500 años. ¿Cuántos años es el que vivió? 500. Muy bien, versículo 13. Y Arfaxad vivió 403 años. Versículo 15. Y vivió Salá después de que entrara a Eber 403 años. Versículo 17. Y vivió Eber después de que entrara a Peleg 430 años. Versículo 19. Vivió Peleg 209 años. O sea que tampoco es esa hipótesis, porque vivieron muchos años. ¿Qué quiere decir? Que el hombre vivirá 120 años y será su fin. Eso dice Dios. La palabra hebrea de años es la palabra Shana. Shana, que significa la palabra Shana. La palabra Shana significa ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos del tiempo. Lo que está diciendo Dios es que el hombre va a vivir 120 ciclos repetidos. O sea que acá ya tenemos la primera aguja. 120 ciclos. ¿Vamos bien? ¿Habrá en la Biblia dónde encontramos la otra aguja? Sí. Levítico capítulo 25 es la única referencia del tiempo cíclico y repetitivo que Dios lo estableció. Levítico capítulo 25, versículo 10 al 12. ¿Podés leerlo a ver? Fuerte. 25. Sí. 10 al 12. Y certificaré el año 50 y pregonaré libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no os sembraréis ni segaréis lo que naciere de los de suyo de la tierra, ni venderéis su viñedo. Muy bien, hasta ahí nomás. Fíjense ustedes, santificarán ustedes el año 50, porque el año 50 será para ustedes jubileo. Jubileo, Dios conmigo, jubileo. ¿Cuántas veces predicaron de jubileo? ¿Cuántas veces pensaron en jubileo? ¿Cuántas veces practicaron el jubileo? Nunca, porque no es nuestra cultura, pero está la Biblia, es tiempo de Dios. Y tiempo de Dios habla de 50 años, cada 50 años era un ciclo repetitivo, era un jubileo, cada 50 años era un jubileo. De ahí viene la palabra jubilados. ¿Algunos jubilados hay acá? Los jubilados, viene la palabra jubileo. Lamentablemente en nuestro país no se dignifica el jubilado como bíblicamente se tiene que tratar, porque jubileo es una palabra hebrea que es Yobel. También se escribe con B larga. Yobel, B largo, B corta. ¿Qué quiere decir Yobel? Es toque de trompeta. Toque de trompeta. ¿Y qué es lo que sucedía
cuando llegaba las 6 de la tarde del año 49, el último día antes de entrar al próximo año, que era el año 50. El sumo sacerdote se venía con el shofar y tocaba la trompeta y comenzaba el año 50, el año del jubileo. Y el año del jubileo tiene 4 cosas importantes, y por favor anótela. Número 1, se liberaban a todos los esclavos. Todos los que estaban esclavos por no pagar deudas, ¿sí?, lo hacían esclavos del que lo debía. Y cuando llegaba el año 50, ¿sabe el gozo que era de poder ser libre y volver a su casa, estar con su esposa, con sus hijos? Era el día de liberación de todos los esclavos. Jubileo es libertad. Jubileo es libertad de la esclavitud. Número 2, el jubileo es la cancelación de todas las deudas. Todo lo que usted podía deber, el día 50, el año 50, se cancelaban todas las deudas. ¿Cuánto esperarían un jubileo ya? Me paguen la jubilación. El 82%. Jubileo, se liberaban todos los esclavos y se cancelaban todas las deudas. Quedaba libre, no debía nada. Eso era jubileo. Número 3, era el tiempo de restitución. Todo lo que era de uno y lo había perdido o lo tenía empeñado, volvía a su dueño. Volvía. Tierra, posesiones, bienes, materiales, todo lo que estaba empeñado, todo lo que lo tenía otro, volvía. Era el fin de los contratos. El contrato de alquiler de alguien cuando estaba, no importa si el contrato decía 15 años, pero llegaba a jubileo, se le tenía que devolver al dueño. Dios está buscando su jubileo. De Jehová es la tierra y su plenitud, pero este mundo es que está arrendado a los hombres, que ha hecho un desastre. Dios va a buscar de nuevo a su tierra. Y número 4, era el inicio, el principio de un año de gran fiesta y de celebración. ¿Por qué? Porque durante todo un año no se trabajaba, se descansaba, se hacía descansar la tierra. Todo lo que se había guardado y se había almacenado servía para que el año ese todo el tiempo sea una celebración, una alabanza, que compartan uno con otros. Ese jubileo. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, que nosotros tenemos 120 como la primera aguja, 120 años, 120 Shaná, pero también encontramos que dice que hay un ciclo repetitivo que son los jubileos. Quiere decir que acá va a haber 120 jubileos. Es 120 por 50. ¿Cuánto es 120 por 50? El hombre vivirá en la tierra solamente 6.000 años. Contemos. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 llega Cristo, 5.000 tiempo de diáspora, 6.000 tiempo de oscurantismo y se terminó la oportunidad del hombre. 6.000 años de gracia. 6.000 años de gracia. ¿Habrá algún paralelo como para que tengamos en cuenta esto? Claro que sí. Deuteronomio. Gloria a Dios. Capítulo 34. Versículo 7. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer desde el 1, rápido. Deuteronomio 34:1 dice: Después Moisés subió a la llanura de Moab, monte de Nebo, a la cumbre de Pisgah, que está enfrente de Jericó, y Jehová lo hizo ver toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, todo. ¿Sabe que estaba por pasar? Moisés estaba por morir. Y Dios le hizo ver toda la tierra. Versículo 5. Y Moisés, siervo de Jehová, murió pues allí en tierra de Moab conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo sepultó en el valle de la tierra de Moab frente al Bet-peor. Y no
ha sabido el nombre alguno del lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. Versículo 7 dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Moisés tipifica a todos los santos que mueren en la tierra, todos los hombres que mueren en la tierra en el Señor. ¿Sí? 120 años, habrá un fin. Si nosotros estamos viviendo en el año 2011 es porque no hay exactitud de años. Acuérdense que lo que más tocado en el mundo está en el calendario. Pero estamos en el tiempo que Dios ha dicho, solamente 120 jubileos el hombre estará. Eso lo sabe Israel. Israel sabe tomar los jubileos. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a borrar esta parte. O sea que ya tenemos puesto el reloj en hora. 7 milenios hace un total de los 6.000 años que lo vemos nosotros en la semana de la creación. Muy bien, históricamente Israel, que celebra los jubileos, es testigo de la veracidad inmutable de Dios. ¿Por qué? Porque si hay una semana de la creación y hay un milenio comparado a la semana milenial de la creación, quiere decir que debe haber para Israel algo que certifique que esa semana ha sido algo de liberación para ellos como un jubileo. ¿Por qué? 6 días de actividad y el 7º de liberación y descanso. ¿Saben cuál fue el suceso más trascendental que pasó en la historia del pueblo de Israel? La guerra de los 6 días. ¿Cuántos se acuerdan de la guerra de los 6 días? Esto sucedió el 5 de junio. ¿De qué año? 1967. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? 6 días de guerra. Y el 7º día fue liberado. Recibió toda la parte de Cisjordania, Franja de Gaza, libertad. Se cumplió la semana de liberación de un jubileo. Esto quiere decir que desde 1967, retrocediendo hacia atrás en la historia, cada 50 años debía haber sucedido un hecho de liberación y jubileo. Y sucedió. Cada una de las cosas que ha pasado en el pueblo de Israel cada 50 años venía siempre una mano de misericordia de Dios en liberación de ese pueblo. Entonces, si nosotros tendríamos que ver que 1967 es una fecha de liberación, la última que vivió, Israel sabe que para que se cumplan los 120 jubileos que ellos lo conocen, esa es la ventaja que tiene el pueblo de Israel, los tiempos de Dios. Ellos saben que lo único que tienen que hacer, y quiero aclarar que no voy a dar ninguna fecha del regreso de Cristo, estoy hablando del próximo jubileo que ellos esperan, que suceda algo final. Es cuestión de hacer 1967 más 50, esto da un año. 2017. Israel espera una gran liberación como el último jubileo. Pregunta, ¿está siendo Israel puesto en el ojo mundial de un levantamiento mundial contra Israel? ¿Han visto que el mundo entero está apoyando a Palestina como nación y no a Israel? ¿Se han dado cuenta que la ONU ha dicho hace un mes atrás de que sería bueno de que el decreto de Israel como nación sea revisto en asambleas democráticas de las naciones y digan, para que no haya más guerra, a quién le corresponde el territorio, si Israel o Palestina? Están diciendo, bueno, que el mundo decida. Saben que todo el planeta, salvo 17 pequeños países, apoyan a Palestina como nación y no a Israel. Y entre esos, el día 10 de diciembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó
y apoyó a Palestina como nación y no a Israel. Eso significa que Argentina también está en el ojo de la ira de Dios. Por lo tanto, todas las naciones se están empezando a juntar, como Zacarías 14, para atacar y destruir totalmente Israel, porque Israel ya está decidida, sea como sea, a derribar la mezquita de Omán, porque es el lugar donde ellos han levantado los árabes, el templo de Omán, el domo de la roca, donde allí debe estar edificado el tercer templo, el templo de Israel. Y ustedes fíjense de que las políticas en el mundo, que dicen todos los días lo que está pasando, la iglesia evangélica como una avestruz tiene la cabeza bajo un pozo y no saben qué está pasando. ¿Saben qué nos diría el Señor? Hipócritas. No saben distinguir el tiempo en que estamos. Están descuidando a su familia. Están descuidando su salvación, están descuidando su preparación, porque no saben que ya no hay más tiempo, se terminó el tiempo, están muriendo los últimos granitos de arena del reloj de la gracia de Dios. Pero para que no quede solamente esta fecha como un cuadro descolgado, deberíamos ver un suceso más importante para que podamos certificarlo con la palabra. Daniel capítulo 9, versículo 25 es algo extraordinario lo que dice allí. Daniel 9, 25. Sí. Estaríamos obviamente terminando el 2011 y nos quedarían 6 años para este 6 años. Pero ese suceso de ese jubileo que espera Israel sería la venida de su propio Mesías. Para ellos sí, porque no hay nadie que lo sabe ya de esta, ¿no? Pero estábamos sacando en cuenta entonces que si nosotros vamos a estar 7 años con el Señor, se tendría que definir nuestro arrebatamiento entre este año y el año que viene. Si se diera la exactitud de esa fecha, es inminente. Es inminente. No estoy diciendo fecha, estoy diciendo cuándo Israel espera su jubileo. Y Dios nunca le ha fallado, ¿no? Jamás le falló a Israel. A pesar de que Israel dice, a pesar de que tú me has sido infiel, yo siempre permanezco fiel, dice la palabra. Y fíjense ustedes, si matemáticamente decimos, esta es una fecha donde Dios quiere que posiblemente sea Armagedón, posiblemente sea Armagedón, quiere decir que hasta en este año 2011 debería suceder el arrebatamiento. Pero ¿qué pasa? Hay miles de cristianos en el mundo que cuando se habla de arrebatamiento le agarran terror. Es porque no tienen convicción de su salvación. El apóstol Pablo dice, alentados unos a nosotros con estas palabras. ¿Con qué? Con el advenimiento de Cristo, el arrebatamiento. Y entonces nosotros decimos, ay, ¿qué pasa? Que no sé si yo... Tranquilo. Vamos a profundizar un poquito sobre el tema de romper algunos temores místicos, porque ¿saben cuál es el miedo que tienen los cristianos? Es que yo no me voy a conocer con nadie, vamos a estar millones y millones de gente del grupo blanco y no nos vamos a conocer, ¿y qué va a ser de mi esposa y mis hijos? ¿No nos vamos a conocer? ¿Dice algo la palabra? Claro que lo dice, claro que lo revela, pero por más que diga la palabra muchas veces caemos en la mentira. Daniel 9:25, ¿qué dice allí? Fíjese, dice el profeta Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, miren conmigo, salida de la orden. ¿Para qué? Dice, para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías, Rey y Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y volverán a edificar las plazas y muros en tiempos antiguos. El lenguaje profético, esas 70 semanas... Angustioso. ¿Qué dice? Antiguo. Que lo leí así. Perdón, es angustioso, ¿sí? Esos 70 semanas equivalen a 70 años en el lenguaje profético. Si nosotros vemos que 2017 es la fecha del último jubileo, lo que tenemos que hacer nosotros es poder restar los 70 años
de 2017 para ver si realmente es así, y la sumatoria nos va a dar, perdón, la recta nos va a dar en 1947. ¿Habrá sucedido algo importante en la historia de Israel en 1947? Ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, donde la ONU se junta y dice: autorizamos de que Israel vuelva a ser una nación. Salió la orden de edificar y ellos en el año 1948 se establecieron como nación. Pero la orden salió en 1947, por lo tanto 1947 más 70 es 2017 otra vez. No estoy diciendo que Cristo viene en 2017. Estoy hablando de la prontitud, de la cercanía, de la inminencia. No hay tiempo que perder. Arregla cuenta, santifícate, ve por tu familia. Noé, entra tú y tu casa al arca, entren a la salvación del Señor. Dejen de perder el tiempo. Dejen de estar ocupados en tantas cosas terrenales, porque nosotros ya tenemos un cielo nuevo y la tierra nueva que se va a manifestar. Nuestro tesoro no está en la tierra, está en los cielos. Nuestra herencia está en los cielos. Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Aleluya. Los que vienen, bienes que vienen. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Usted amaría algo que está a punto de ser destruido? ¿Tiene sentido? ¿Vamos bien hasta acá? Quiero que tomen esto, hermano, y no quiero que se considere que no estoy poniendo fecha ni nada. Estoy diciendo simplemente por qué dice la Biblia que Israel, los judíos, tienen los oráculos de Dios. Es la ventaja que se para. Ellos tienen una ventaja. Conocen los tiempos. Ellos tienen las solemnidades, tienen las fiestas. Pero vamos a ver algunas iglesias para que podamos dormir tranquilos esta noche. Estamos bien jugados. Gloria a Dios. Por eso es que Dios es tu problema. Vamos a ver algo más. Marcos capítulo 12. Ya voy a terminar, ¿sí? Termino la introducción y desarrollamos los 75 puntos que tengo. Marcos capítulo 12, Jesús relata una parábola del arrendamiento de la tierra. Diga conmigo, arrendamiento. ¿Sabe qué es un arrendamiento? Un alquiler. ¿Alguno de ustedes alquila? ¿Sí? Sabe que no es tuya la casa, pero hoy la usas como si fuera tuya, pero hay un contrato, un documento legal. ¿Sí? Fíjense ustedes, comenzó a hablarles en parábolas diciendo: un hombre plantó una viña y puso en torno una cerca, y dice, excavó debajo del lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos de viaje. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Pero Dios puso la tierra para que el hombre la señorease. ¿Sí o no? Sí. Adán, acá, aquí, creó todo y entró el inquilino. Y el contrato del hombre para tener toda la tierra caduca a los 6.000 años. Nunca hemos tenido un contrato tan largo, ¿no? Por lo sumo hacen 2 años el contrato o 3 años. Nunca un contrato de 6.000 años. Pero la tierra fue arrendada y los inquilinos en un contrato firman comprometiéndose a pagar por la propiedad, pero también a cuidar la propiedad. El contrato fue muy claro cuando en Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: y plantó Dios un huerto y puso al hombre para que lo guardara
y lo labrase. Producirlo, mantenerlo y cuidarlo. Pregunta, ¿el hombre cuidó del planeta Tierra? No. ¿Le paga a Dios los impuestos del planeta Tierra? Dios tuvo que poner una ley, la ley del diezmo. Y el diezmo no es para enriquecer a nadie, el diezmo es de Dios porque es un pago de impuestos. ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos donde viven? ¿Sabe qué se llama impuesto? Porque no te lo preguntas si querés. Es impuesto. Y saben, amados hermanos, nosotros tenemos unos serios problemas con pagarle el impuesto a Dios. Miren, por ejemplo, vos pagás impuestos por este terreno, ¿sí? Pero este terreno, que puede figurar escrituralmente propiedad de Oscar Reynoso, no está volando, sino que está en el municipio. El municipio es Justo de Araca. Por lo tanto, él ha puesto su territorio en un territorio y él debe pagar el impuesto porque es legal. Dios puso al hombre, después que creó todo extraordinariamente bello, dice, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, en otras palabras, perfecto. Y lo puso el hombre, el inquilino. Ahí empezó a no ver. Está bueno, muy bueno está. ¿Por cuántos años hacemos el contrato? Por 6.000 años. Pero yo voy a buscar lo que es mío. ¿Qué buscaba el Padre? Honra, adoración, respeto, ofrendas de un corazón rendido. Sin embargo, entró un usurpador aquí, Satanás. Y la adoración que era para el Padre, hay otro que dice, si tú postrado me adoras. O sea que si yo no adoro en espíritu, en verdad, adoro en la carne y en mentira. Y cuando no lo hago como el Padre me dice, no adoro a Dios, por más que diga, Señor, esta canción es para tu gloria. El que recibe esa adoración es Satanás, porque solo dos buscan adoración: Dios y Satanás. Y si Satanás se atrevió a decirle al mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, que se arrodille para que lo adore, ¿sabe lo que hace con todos nosotros? Arrodíllate, te haré tapa de CD, tendrás tu concierto, tendrás tu prosperidad, tendrás tu yate, serás millonario. Canaán. ¿Se está dando cuenta? Aquí comenzó el hombre, y si nos trasladamos a la semana milenial, cada uno de estos milenios que han acontecido, que han pasado, en medio de todo esto, el hombre tuvo nada más y nada menos que la osadía de matar al Hijo de Dios. Versículo 2. Y a su tiempo envió los labradores, dice un siervo, los labradores para que recibiese esto del fruto de la viña. Esos son los profetas que venían, ¿no? Mas ellos, versículo 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. ¿Qué dijo al final? Versículo 5, volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Cómo creen que se sentiría el dueño de la viña? Es un Dios de amor. Está enojado. Dios está airado. La ira de Dios está encendida. Porque están destruyendo el mundo, la tierra, están profanándola, están contaminándola. Y dice la Escritura, versículo 6, aún tenía un hijo amado, y lo envió al de último a ellos diciendo, a este lo respetará porque es mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron,
este es el heredero. ¿Quién era el heredero? Cristo. Venid, matémosle y la herencia será nuestra. ¿Qué quería Satanás? Quedarse con su reino de las tinieblas, con el mundo donde impera. Mataron. Fíjense lo que dice. Versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? A ver, ¿qué creen ustedes que va a hacer Dios? Los perdono. A ver, dijo, Dios no perdonó al mundo. Dios no perdonó. Todo aquel que está en contra de su designio y su voluntad, ¡ay!, dice la palabra, ¡ay! ¿Qué haremos con esto? ¿Qué creen que hará el dueño de la viña? ¿Vendrá? Diga conmigo, vendrá. Vamos, dígalo, vendrá. Vendrá. Pero ya no vendrá en un pesebre, ya no vendrá. Vendrá ya no como un cordero, sino como un león. Ya no como un recién nacido, sino como un rey de gloria. Vendrá y destruirá a los labradores. Destruirá. Ya está viniendo, viene el día del Señor. Y destruirá a los labradores. ¿Y qué dice que hará? Y dará su viña a otros. ¿Quiénes serán los herederos de la nueva tierra? Le dará su viña a otros. ¿Saben que el pueblo gentil es el pueblo que no tenía herencia? No tiene nada, ni parte del asunto. Y nosotros que no teníamos ni Dios, ni Mesías, ni pacto, ni promesa, ni esperanza, dice el apóstol Pablo, podría decir nosotros favorecidos. Ahora Sí, somos sí. linaje escogido. Linaje escogido. Ahora somos ponga cara de heredero un ratito. Herederos de Dios. Vio que ahora se entusiasmó, recién estaba así. Íbamos a pasar por todas las emociones. Ahora, quiero decirle a ustedes, hermanos, lo que deben tener paz, lo que no se enseña. A mí no me da miedo esto, me da una esperanza por mí que vengan ya. Como quisiera que el calendario maya no sea real y que venga mañana, no el 20 del 12. ¿Por qué no tengo temor? Primeramente porque he creído la obra magnífica de salvación del Padre. Porque el Padre resolvió el problema que el hombre no podía resolver. El hombre que un día estaba ligado con Dios fue separado de Dios. Por causa del pecado había una separación, había un abismo. Por lo tanto, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Primer problema para resolver: el pecado del hombre. Dios no puede perdonar porque Él es justo. Salmo 7 dice: Dios es juez justo. Si alguien viene y mata a toda tu familia y lo detienen y lo llevan a juicio y lo ponen allí, vos estás esperando que dicte justicia y el juez dice: tengo misericordia de este criminal, así que lo perdono. ¿Usted qué dirá de ese juez? ¡Qué injusto! Dios no puede perdonar al pecador porque Él es justo. El pecado se tiene que pagar. Tu pecado se debe pagar. Y para que alguien sea librado del pecado, debía pagar, y hasta con su vida. El que debía plata debía pagar con plata, el que debía oro debía pagar con oro, pero el que pecaba debía pagar con la muerte. Y el hombre estaba contaminado de pecado, y Dios es santo. Él no puede
perdonar al pecador. No hay nada bueno en nosotros que inspire a Dios a amar. Dios ve y aborrece al pecador porque es sucio, es inmundo y Él es santo. Y dice Isaías 1 que escondía sus ojos para no ver el pecado y la inmundicia del hombre. Hermano, es una herejía pensar de que dice que cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Padre tenía tanto dolor y no pudo verlo. ¡No! El Padre no le dolía lo que estaba pasando con su Hijo. El Padre aborrecía el pecado tuyo en su Hijo. No podía ni verlo. Y el Padre es el que quebrantó a su Hijo. Él lo mató. ¿Saben por qué? Antes de tiempo. Porque se cumplió lo que iba a hacer Abraham. Abraham iba a sacrificar y dice que lo detuvo. No lo toques. En el mismo monte Moriah, que años después fue llamado Monte Calvario, en el mismo lugar, es donde el Padre quebrantó a su Hijo. ¿Para qué? Para solucionar un problema. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión por los pecados. Los romanos estaban esperando que muera en determinado momento, pero cuando lo fueron a ver estaba muerto. Antes de tiempo. Ya lo había matado Dios. ¿Quién mató a Jesús? Se sorprendieron porque le iban a quebrar las piernas para que muera, pero dice, no, ya está muerto, asegúrate que está muerto. Sí, estaba muerto ya. ¿Por qué murió antes de tiempo? Porque el Padre escuchó bien. No es como nosotros decíamos, ay, el Padre no pudo ver. No. La ira del Padre se encendió de tal manera de que su Hijo, a quien Él amaba, se hizo pecado para que nosotros seamos justificados. No podía Dios nunca perdonarnos si no saciaba la ira a través de la justicia. El que pecó debía morir. Y usted y yo deberíamos haber muerto, pero no hemos muerto nosotros. Ha muerto un inocente. Raúl, y todos los que habían muerto antes de Cristo y que estaban atrapados por el pecado, resucitados serían, porque ya estaban libres del pecado. Ya estaban libres. Porque lo llevaba a Cristo. Exactamente. Ya estaban libres. Fíjense en ustedes. Primer problema, el pecado. Dios solucionó el problema del pecado. Nos limpió. Nos liberó. Segundo problema que tenía que resolver Dios era la separación. Había un abismo. Y lo hizo por medio de la reconciliación. ¿Sí o no? Dios estaba en Cristo reconciliado consigo mismo. Tercero, tuvo que solucionar otro problema. El problema era ahora de cómo hacía Dios para que aquel que había sido un pecador y ahora es justificado, y ahora que estaba separado, ahora es reconciliado y puede estar con Él, el hombre tenía que ser ahora santo, porque Él es santo. No habrá nadie inmundo delante de Él. Por eso es que dice el Señor, conoce a sus escogidos, límpiese de toda iniquidad aquel que invoca su nombre. Porque la santificación es una evidencia de la justificación. Cuando el Padre no podía perdonar porque era justo, pero cuando vio al Hijo que Él murió y Él pagó, entonces dice, tú eres inocente. Golpeó la mesa con el martillo de justicia y dijo, eres justificado. Y cuando vos salís afuera del tribunal y decís, soy libre, ahí comienza tu responsabilidad. Santifícate cada día, límpiate cada día. Esa es una tarea nuestra. Pablo dice, debes hacer morir lo terrenal en vos, debes negarte a ti mismo, debes vestirte de nuevo hombre, debes dejar de cometer iniquidad. ¿Por qué lo dice? Porque ahora es nuestra tarea. El problema estaba resuelto por Dios, por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo estamos con Dios ahora? En paz. Ya no hay ira. Fuimos salvos de la ira, dice el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo? Vamos a ir cerrando el concepto. ¿Sí? ¿Puedo borrar todo esto? ¿Sí? ¿Van a dormir tranquilos esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un paralelo. ¿Se dan cuenta que ya se está terminando esto? Ya viene Cristo, señales almas salvadas viene a buscar. No va a llevarse todo, todos estarán en la misma cama. El uno será tomado, otro será dejado. Todos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Todos estarán repartiendo folletos en el hospital, uno será tomado, otro dejado. Todos estarán ministrando alabanza, uno será tomado, otro será dejado. Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y la salvación es el problema más grande que ha sido distorsionado por Satanás. Nadie se salva por repetir una oración. Se salva cuando uno entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario y arrepentido y compungido de corazón dice: Padre, yo soy un pecador. La palabra confesión es la palabra griega homologeo, que quiere decir homo es lo mismo, logeo, logo es palabra, decir las mismas palabras. ¿Qué quiere decir confesar? Cuando el Espíritu Santo me dice: estás adulterando. Sí, Señor, estoy cometiendo adulterio, perdón. Cuando el Espíritu Santo me dice: estás robando. Sí, Señor, estoy robando, perdón. Pero no como el pueblo de Israel, que 7 veces el Señor le dijo: me has defraudado. ¿En qué te hemos defraudado? ¿Me has robado? ¿En qué te hemos robado? ¿Me has profanado? ¿En qué te hemos profanado? ¿No me has amado? ¿En qué no te hemos amado? Eso no es confesión. Confesión no es decir: Señor, perdóname todos los pecados. No, no, no. Lo que el Espíritu te trae convicción y te dice: has mentido a tu hermano. Sí, sí, Señor, he mentido a mi hermano. Perdón, hermano, porque te he mentido. Lo que te dice el Espíritu. Vamos a la última parte. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. No es solo la confesión, sino que abandono ese pecado. El abandono del pecado es odiar al pecado como Dios lo odia. Odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Aleluya. Éxodo 24. Vamos a ver un paralelo de algo que realmente es extraordinario. Éxodo 24 dice el versículo 12. Y Jehová le dijo a Moisés: sube al monte ante mi presencia. Quiero que vaya viendo los ingredientes de este cuadro. Y permanece allí y te daré las tablas de piedra de la ley. ¿Se acuerdan que él tenía que subir allí? Versículo 14. Vamos al 13. Y se levantó Moisés y subieron Josué su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos: quedaos hasta aquí hasta que volvamos a vosotros. En la versión hebraica nombra 3. Yo creo que usted tiene 2 allí, ¿cierto? Y aquí Aarón y Hur. Bueno, acá dice uno más, que no se lo nombra en la versión original omitida. Es Mirad, Aarón y Hur. 3 que estaban. Mirad era un asistente o una persona no asistente, una persona que siempre estaba al lado de Aarón. Porque el sacerdote también tenía un colaborador. Aarón era colaborador de Moisés y el sacerdote también tenía un colaborador. Entonces subió Aarón, Hur y este muchacho Mirra. Ahora fíjense ustedes que eran 3. Moisés subió al monte y 3 se quedaron allí. Versículo 5. Y Moisés subió al monte y dice: y la nube, diga conmigo, la nube lo cubrió. Versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió a Moisés por 6 días. Digo conmigo, 6 días. 6 días. Semana de la creación, 6 días. Paralelo.
Y el séptimo día lo llamó, séptimo día, día de arrebatamiento, día de subir al monte, día de llamado, vengan, suban. El séptimo día lo llamó a Moisés, ¿en medio de qué? La nube. ¿Dónde dice el apóstol Pablo que estaremos el día del arrebatamiento? En las nubes. En las nubes. Lo llamó. ¿Cuándo? El séptimo día. Y la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches. Vamos ahora a Mateo capítulo 17, veamos el paralelo. Moisés, después de 6 días, subió al monte, a la nube. Mateo capítulo 17 dice así. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 1? Dígalo fuerte, ¿cómo comienza? 6 días. 6 días después. Glorioso, ¿no? Porque nosotros en crono decimos, yo no puedo estar en el año pasado, ni hace 15 años, pero el Espíritu Dios puede estar en el hoy, en el pasado, en el mañana, donde quiere. La transfiguración no fue otra cosa más que entrar a la dimensión espiritual, donde esos 6 días que estuvo Moisés y el séptimo entró al monte, es el paralelo cuando se transfiguró, entró la gloria. ¿Lo entendieron? Fíjense lo que dice. Después de 6 días, Jesús, tomando consigo a Pedro, Jacobo y a su hermano Juan, 3, igual que los otros, ¿no? 3 se quedaron allí. Jesús tenía una cita con alguien. Jesús iba a encontrar en la gloria con alguien. Y dice la palabra, fue transfigurado ante ellos, igual que dice que ante los ojos de ellos la gloria cambió el aspecto del lugar. Hay un paralelo. Y su rostro resplandeció como sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí aparecieron, ¿quién aparecieron, hermanos? Moisés y Elías hablando con él. Moisés, ¿alguien vio a Moisés cuando entró en la nube? Aarón y Hur, ¿vieron lo que pasó? ¿Con quién se encontró? Nadie lo vio. Moisés entró a la nube y no se lo vio. Entró a una dimensión de gloria, donde en el tiempo de Dios, hoy, ayer, mañana es lo mismo. Vamos, sacuda, sacuda. Sacuda, sacuda, a ver si acomoda. Fíjense. Moisés y Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Murió? No. ¿Qué pasó con Elías? Vino un carro de fuego y se lo llevó vivo al cielo. Elías no murió. Moisés hemos leído que murió a los 120 años. Quiere decir que si Moisés apareció allí con Jesús hablando, no estaba momificado, no era un cadáver, era un resucitado. ¿Alguien encontró el cuerpo de Moisés? ¿Dónde lo sepultaron? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque Judas dice que el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quería Satanás? ¿Por qué quería el cuerpo de Moisés? Porque sabía que si Moisés estaba en manos de ese arcángel, que es el mismo que por voz de arcángel los muertos resucitarán, Dios le da la orden al arcángel, el arcángel dice, resucité, y resucitarán. Ese arcángel trajo en resurrección a Moisés. ¿Me están entendiendo? Y eso tipifica lo siguiente. Jesús, Moisés y Elías. ¿En dónde? ¿Y quién estaban abajo? 3 testigos.
que la nube los cubrió. 3 testigos judíos que cuando sea el arrebatamiento, los judíos no van a ver nada más que una nube. Querer hacer el ramal. Y van a querer hacer tabernáculo. Y Moisés tipifica a los resucitados y Elías tipifica a nosotros que estamos vivos. Siempre decían, Moisés tipifica la ley y Elías los profetas. Está buena, pero no es eso. Dios no está interesado ni en un profeta ni en la ley. Dios vino a buscar a los que Él escogió en la eternidad, para que delante de su gloria se transfiguren. Fíjense. Versículo 4. Entonces Pedro intervino y dijo, Señor, bueno es quedarnos aquí, si quieres haré para aquí 3 enramadas, una para ti, otra para ese señor y la otra para el otro señor que no sé quiénes son. ¿Así dijo? Y es revelación. Este hombre en la tierra entra en una dimensión donde él reconoce a uno que vivió hace 1500 años y el otro que vivió hace 1700 años. ¿Cómo podía conocerlos? Si no, ¿sabe cuál es el principio, hermanos? Ya termino, ¿sí? Si no, va a ser difícil agarrar de nuevo. ¿Saben cuál es el principio de esto, hermanos? Cuando estemos arrebatados, sí nos vamos a conocer. ¿Me van a saludar? Vamos a saber quiénes son. Porque dice Pablo, con toque de trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Lo vamos a conocer a David. Y hace muchos años que murió. Lo vamos a conocer al apóstol Pablo. Espero que ninguno se postre y dice, te voy a adorar. No. Acá hay uno que es digno de gloria. Amén. Tiro esta enseñanza, esta revelación para que usted no diga, es que yo tenía miedo al arrebatamiento porque yo pensaba que no iba a conocer a mi esposa ni a mis hijos, ni éramos todos, pero no, sí nos vamos a conocer. Y quiero darte una buena noticia. Dijo Jesús, Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada en el hebreo es la palabra mansión, que se deriva como casa de lujo o mansiones. ¿Y usted cree que yo voy a tener una mansión para estar solo? Cuando dice Noé, Raúl, Oscar, entra tú y toda tu casa a la casa que mi Padre te ha preparado, eternamente. El diseño de Dios es tú y tu casa, tú y tu casa, yo en mi casa, yo en mi casa. Serviremos al Señor. Es, hermano, que si sus hijos no están en Cristo, no pierdan esperanza hasta el último aliento de su vida, de que ellos estén en Cristo Jesús. Y hablen de esta esperanza. Hablen de esta esperanza, hijo. Si yo te he ofendido, si yo me he portado mal, si tenía un mal recuerdo cuando yo era un borracho, cuando yo te golpeaba, hijo, te pido perdón. Pero te quiero hablar de esta esperanza.
te quiero decir que si en nosotros hay reconciliación, vas a poder reconciliarte con el Padre y vamos a vivir una eternidad. Una eternidad. Isaías revela: en el reino milenial construirán casas y la habitarán, plantarán viñas y comerán de sus frutos. No vamos a estar en una nube tocando el arpa con un viejito de cabeza blanca rascándole la cabeza. Vamos a estar realmente con el diseño original de Dios, del hombre, en el Edén, en el huerto, con su familia, con su esposa y con sus hijos, en salvación eterna. Si vas a conocerlo. ¿O acaso no dijo Jesús que uno que estaba atormentado en el Hades le decía: Padre Abraham, mándalo, aunque sea Lázaro, que le hable a mis hermanos que están allí, que no vengan acá? ¿Dijo o no dijo Jesús eso? ¿Cuánto más nosotros? Que vayan a mi casa. Aleluya. Vayan, lleven el Evangelio a mi casa. Amado hermano, no le tengan miedo al arrebatamiento. Preparemos la casa. Preparemos la casa. Preparemos la casa. Hagan tesoro en los cielos. No hagan lo que todo el mundo quiere hacer, enriquecerse aquí. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Jesús dijo: Padre, yo no soy de este mundo, como tampoco ellos son de este mundo. No se aferre a lo que está por destruir el Señor. Nosotros tenemos algo que viene. Hebreos 11 dice: por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que miraban de lejos y saludaban esa ciudad celestial, declarados extranjeros y peregrinos de esta tierra, porque ellos esperaban una patria mejor. Entonces Dios, al ver el corazón de ellos y cómo ellos amaban lo que veían, dice: no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Quiere decir que Dios se avergüenza de otros que aman este mundo, que se enriedan con las pasiones de este mundo. Sé santo, porque en esta gloria no hay inmundicias. Israel espera el 2017 un jubileo. Yo espero que la trompeta suene en cualquier momento. Y no importa si yo estoy acá y mi esposa está a 1000 kilómetros de distancia y mis hijos. ¿Saben, hermanos? Todos vamos al mismo lugar. Vamos a vernos y vamos a conocernos. Y vamos a ver que el mismo Señor enjugará todas lágrimas de vuestros ojos y pintará una sonrisa después de 6000 años de tortura y de sufrimiento en este mundo. Por eso dice la Escritura: Juan, vi el que estaba sentado en el trono con un rollo, con 7 sellos en su mano. Y lloraba yo porque decía: no hay nadie digno de abrir el rollo. Y me dijo un ángel que hablaba conmigo: no llores, el león de la tribu de Judá, he aquí el cordero, él es digno de abrir el rollo. La costumbre hebrea dice que cuando había un arrendamiento de tierra y era de alto valor la propiedad, se ponían 3 sellos laqueados, pero cuando era muy costosa la propiedad, se ponían más de 3 sellos. Los 7 sellos hablan de la perfección divina, y dice que cuando el inquilino no cumplía, el dueño de la propiedad tenía derecho a quebrar el sello para abrir los sellos del rollo y ir a la justicia, al juez, y decir: desalojen a ese ladrón de mi propiedad. Y cada sello era un juicio. Y nuestro Señor Jesucristo, desde su morada de justicia, va a empezar dentro de poco. Y va a venir pestes. ¡Tac! Va a salir otro jinete. Y el hambre, y la guerra, y los que estén en la tribulación, dice, se van a querer matar, pero la muerte va a huir de ellos. Y nosotros estaremos de fiesta y celebración en las nubes, en el Rey de Gloria.
recibiendo coronas y galardones en nuestras cabezas. Amados hermanos, perdón si fue muy largo lo que hablamos con el profeta, pero esto no es una predicación de monólogo, ni es un cuento de hadas. Esto usted lo tiene en sus mismas palabras. Y por no haberle dedicado el tiempo a escudriñar, ha dejado perder el tiempo. Y dice la Escritura que el tiempo y las palabras ociosas darán cuenta al Señor. Amados hermanos, hoy es día de salvación. Vayan y hablen de su familia, y hablen del amor de Cristo, y hablen de la justicia de Dios, y oblíguenlo, porque es una obligación, es un mandato a arrepentirse. Manden a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan, dice Dios. Porque saben, si hay algo tan glorioso, es que cuando venga el arrebatamiento, nos vayamos con mi familia, con tu familia. Yo les digo algo. Hace años que viajamos con Abel, pero no nos acostumbramos ni queremos acostumbrarnos a no extrañar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Yo estoy acá por amor a Jesucristo y por amor a ustedes. Pero si fuera por mí, yo no viajaría nunca por quedarme con mi esposa y mis hijos. Pero ¿qué pasa? La misma sensación de estar solo sin ellos es la misma sensación horrible que alguien puede pasar si por una eternidad están separados. Si tu esposo está rebelde, si tus hijos están rebeldes, si tus padres están rebeldes, decirle: papá, ¿vos me amás realmente? Él te puede decir: claro que sí, pero ¿en verdad me amás como para estar una eternidad conmigo? Porque vos en tu postura y yo en la mía vamos a estar en la eternidad diferente. Hijo, ¿me amás? Hija, ¿me amás? Sí, papá. Porque si me amás, querrías estar en el mismo lugar que yo voy a estar en la eternidad. Te aseguro que cuando le hables así y lo ubiques en el plano eterno, toda persona se empieza a deshacer, porque la vulnerabilidad del hombre se llama terror a la eternidad. ¿Me entiendes? Vuelvo a decirlo. No sé si será el 2017, pero si el pueblo de Israel espera algo que lo libere, y que por lo que vemos en la Biblia lo que está pasando puede ser Armagedón, que tampoco es exacto, ¿no? Porque dijimos que está tan tocado y tan manipulado el tema de la fecha, pero dentro del tiempo están encajando todas las cosas. Hermanos, es inminente la venida de Cristo. Ya estamos pasaditos de la raya. Pida perdón y perdone, porque ¿saben cómo termina Malaquías diciendo? Que Él enviará el espíritu de Elías y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pero no del espíritu del profeta Elías. Es una palabra conjugada de dos palabras hebreas. El de Eladión y Ajá, ese poderoso. Quiere decir, el espíritu del Dios Todopoderoso va a reconciliar a padre con hijos. Pidan perdón a sus hijos si se equivocaron. Pidan perdón a sus esposas, sus esposos. Pidan perdón a Dios por haber hecho malas cosas. Crucifiquen sus emociones en la cruz del Calvario, porque no sirve de nada exigir derechos cuando tenemos miles de obligaciones incumplidas. ¿Me entienden? ¿Lo reciben? Amén. Les dije que iban a llorar, les dije que iban a reírse, les dije que se iban a gozar y que se iban a asustar. Porque todo esto es vivo, es palabra de Dios. Corran, griten en el mundo, hablen de Cristo a sus hijos, como dice Deuteronomio 6 en adelante, de día, de noche, a levantarse, a acostarse. Peguen la palabra en la puerta, así como la ven aquí pegada.